Mis queridos amigos, entenderéis que me sienta abrumado. No es posible que la persona que han descrito los discursos anteriores tenga ninguna coincidencia conmigo. No puede ser. Sin embargo, algunas de las cosas que me han dicho han llegado muy a fondo por haber sido verdad. Unas pocas son verdad, pero algunas sí lo han sido. Mi amigo Pérez Antón me ha dicho cómo los escritos que lanzamos, como si fuese semilla, a los surcos y a las piedras y a las zarzas, pues a veces producen el fruto que hemos visto. Uno escribe en los periódicos, habla en la radio, canta en la radio y sin embargo eso tiene su efecto. Y al final pues viene un fruto casi inesperado por la continuidad de la lectura, la fidelidad en la atención a lo que, no a mi persona, sino a lo que yo digo con otros muchos. Javier Fernández Lasqueti ha sido mi admiración en el puesto político que ha desempeñado. Primeramente, ha intentado que la parte de la sanidad que está encargada a la Autonomía de Madrid, esa parte se rigiera bien y con menos gasto, de la misma forma que se llevaba haciendo en la Comunidad Valenciana o en Andalucía o en otros muchos sitios, que se hacía una concesión a una empresa privada, a empresas privadas, para que lo llevasen bien con la misma calidad. Entonces Javier ha resistido los embates repetidos, malintencionados, las huelgas de batas blancas, hablando con todos. Y cuando se ha ido, cuando ha tenido que irse, ni una palabra fuera de tono. El silencio y la elegancia, ahí sí que ha habido elegancia. Y mi admiración a un político, porque la política es necesaria y es necesaria que la hagan los buenos. Luego hemos oído a Paco Cabrillo cuántas cosas hemos hecho juntos, cuántas cosas estamos haciendo juntos aún. Y Paco tiene la virtud de hablar muy quedo. En vez de ponerse furibundo, como nos ponemos a veces algunos liberales, habla muy quedo y dice verdades como puños, y eso produce un efecto muchísimo mayor. Es un gran especialista de la economía del derecho y es una asignatura que los jueces harían bien en aprender. Acabo de ver que un tribunal ha dicho a la compañía Coca-Cola que no puede cerrar ninguna de sus embotelladoras y que tiene que volver a tomar todas las personas que ha puesto en la calle. Bueno, pues unas cuantas clases de cómo funciona el mercado por Paco a la judicatura, que ya las da, creo que serían muy positivas. Bueno, con Carlos, ¿qué voy a decir? ¿Cuánto tiempo llevamos? Él cree que somos amigos, pero somos rivales. Y me gana, porque canta mejor. Tengo que decir que cuando le dieron el premio a él, canté. Es verdad. Y no desafiné ni nada, ¿no? Entonces, con Carlos hemos hecho eso, pues programas de televisión, programas de radio, hemos escrito en Cambio 16. Es decir, somos compañeros de ruta y creo que por mucho tiempo, y además con bastante efecto, más por parte de él que la mía, pero yo intento ayudar. Las palabras que ha dicho sobre nuestra amistad y lo que hemos venido haciendo, excepto alguna crítica mal dirigida, creo que me han llegado a emocionarme. Y en el caso de Mario Vargas Llosa, ¿qué voy a decir? Primero, todos los que han hablado, excepto un servidor, han hablado con esa elegancia y ese respeto del idioma que Mario representa. Y es verdad que aquí se ha oído, no se ha oído un solo vale, ni ninguna de esas cosas que corren por el lenguaje de Madrid. Elegancia en todos los que han hablado, buen idioma español. Y en el caso de Mario, pues podréis imaginar lo que a mí me emociona, que una persona a la que admiramos tanto, no ya por su política, que es admirable, sino naturalmente por algo mucho más alto, que es el arte de la literatura. Eso es lo que nos justifica. Me atrevo a citar a Keynes aquí, diciendo que los
los economistas en realidad somos como los dentistas. Estamos para que las cosas funcionen bien, pero el arte está en otro sitio. Y el que Mario esté con nosotros, con su prestigio, con la forma en que escribe, con sus libros, sus novelas, sus artículos, es, si me atrevo a decirlo, nos multiplica. Es como si nos elevase a la 10ª potencia. Los pocos que estamos aquí, ex de un taxi, sin embargo tenemos, claro, un conductor que nos da un eco, que nos hace tener un eco que no podríamos ni siquiera soñar. Muchas gracias, Mario, por esas palabras, pero sobre todo por tu presencia entre nosotros, que todos apreciamos. Es mucho la sensación que tengo de estar abrumado, no solo por el peso de esa estatua, que los que la han recibido saben que no se puede llevar así a la ligera, la pondré en un sitio destacado en mi casa, y porque representa el gran trabajo que hace la Fundación Juan de Mariana. Es un milagro que una fundación liberal que tiene una doctrina bien clara, pero que acepta a quienes quizás seamos más luteranos que de la Iglesia Católica, ¿no? Un poco tenemos quizá en algún momento de descuido, pues admiramos a Milton Friedman y estudiamos a Becker, en fin, pero no es eso exclusivamente, porque también estudiamos naturalmente a von Mises y a Hayek, y esa, como se diría en Inglaterra, here we have a broad church. No es una iglesia cerrada, sino que es una iglesia abierta, con muchos caminos, que es lo que nos da la fertilidad. Entonces hemos visto al primer director que lo lanzó, ahora está de rector en una universidad en Centroamérica, un rector joventísimo y además extranjero, y que su único defecto es que todavía no me han invitado. Pero creo que después de esto no van a tener más remedio que llamarme. Entonces, el mensaje que he pensado transmitir aquí es un mensaje del que quizá no estéis del todo convencidos, y es el siguiente: somos más necesarios que nunca, porque mirando en derredor nos encontramos con que después de la gran crisis de los años 2007 y para nosotros hasta 2014, los ataques a todo lo que es la libertad de mercado, la libertad personal, lo que es la soberanía de la ley, todo esto se mete en un saco llamado neoliberalismo y se desprecia. Y no hay más que mirar en nuestro derredor. Tengo aquí apuntados sobre el centro-derecha español. En realidad, el centro-derecha español no sueña más que con una cosa, que es conseguir que el tipo de sociedad defendido por los socialdemócratas funcione. El Partido Socialista, por otro lado, se debate entre mantenerse en el centro-izquierda, donde le necesitamos sin duda, o competir con chavistas y comunistas. Y vamos a ver qué ocurre con ese partido, y que espero que no se disuelva, sino que siga dando la lata y sirviendo de pim pam pum a las ideas nuestras, para que tengamos un rival, bueno, con cierta enjundia. Luego, en Europa, el proyecto de una moneda firme en un marco de libre competencia está cediendo paso a una política de multiplicación del dinero y de creciente intervencionismo. La Europa, como la estoy viendo, no es mi Europa y no es la Europa de muchos de nosotros liberales. La crisis económica de la que hemos salido, en realidad fue causada por las autoridades y, sin embargo, se echa la culpa al libre mercado. Y la frase, ya la hemos oído aquí,
es el sistema de mercado hace que haya cada vez más ricos y cada vez más pobres. Y eso es contrario a las cifras. Las he traído aquí. Si miramos qué ha ocurrido con la pobreza en el mundo, de 1970 a 2006, y mientras la población mundial crecía hasta llegar a 6.500 millones de personas, el número de personas, de pobres, que consumen $2 al día o menos, se han reducido del 70 al 2006, se han reducido en 783 millones de personas. Hay 783 millones menos de pobres. Y, como ha dicho el secretario general de la ONU, se ha conseguido antes de tiempo, antes del año 15, que el número de pobres que hay en el mundo se haya dividido por la mitad, sea menos de la mitad que cuando era en 1970. Esto es contrario a la idea que oímos de que hay cada vez más desigualdad. Habrá desigualdad dentro de los países porque resulta que no nos sabemos adaptar los de la clase media a las nuevas formas de producción. Pero si tomamos el mundo en su conjunto, si se han reducido 783 millones de pobres, la desigualdad tiene que haber disminuido por necesidad, aritméticamente. Y en esos 40 años la globalización ha funcionado, pese a todo lo que se diga. Y esto es lo que tenemos que decir. Cómo tenemos que defenderlo, somos cada vez más necesarios por razón de que se están deformando las cifras. Si miramos a nuestro alrededor en las ideas, para bien o para mal, voy a decir otra vez como dijo Keynes, para bien o para mal, las ideas son lo que gobierna el mundo. Lo dijo una frase muy famosa, en el caso quizá fuera de él, quizá fuera para mal, pero sí es verdad que las ideas gobiernan el mundo. Ese es nuestro trabajo aquí, en el Juan de Mariana. Cambiar las ideas de tal forma que, habiendo vencido en el campo de las ideas, luego eso, los políticos con ideas, puedan ponerlo en práctica. ¿Cuáles son los nombres que corren? El de John Rawls, que murió hace poco. Y esto no es poco suponer que si los individuos ignoran totalmente cuál será su situación en un mundo futuro, se pondrán necesariamente de acuerdo para defender la redistribución en nombre de la justicia. Amartya Sen, otra persona cuyo nombre corre por ahí, que me dio un curso de un año en la London School of Economics y con el que discutí mucho, una persona encantadora de trato, Amartya Sen sostiene que la libertad individual no es la ausencia de coacción y violencia, sino que es la abundancia o el goce abundante de derechos sociales. Y me falta un nombre, el nombre que suena en todos los periódicos en estos días, que es el economista francés Piketty, Thomas Piketty, aclamado por Krugman y Stiglitz y encumbrado por la izquierda que estaba huérfana de ideas y por fin ha encontrado esa idea de que necesariamente, no dice necesariamente, porque él dice que Marx se equivocó al decir que había leyes necesarias, que probablemente en los países adelantados los ricos serán cada vez más ricos y los pobres no conseguirán ponerse a la altura. Pues bien, todos estos se han alejado de la antigua prédica revolucionaria y, sin embargo, con el tono mucho más civilizado, han conseguido o están consiguiendo que se les escuche más de lo debido. Se ha hablado mucho de mi vida y de cómo estudié en la London School of Economics. Si en estos momentos yo me encontrase con el Pedro recién salido de su primera visita a Londres, diría que tendríamos una discusión bien viva. Yo lo pienso muchas veces. ¿Cómo sería ese muchacho y qué le diría yo? Había en él un punto de soberbia, si se me permite decir, un punto de soberbia de aquel joven que creía que poseía la verdad. Y el tiempo nos ha enseñado que los errores no son todos los de los demás. Y además, sin embargo, encontraría su liberalismo como quizá falto de algún fundamento. Y ese fundamento lo veo ahora en un error que cometió la persona a la que yo dediqué mi tesis, John Stuart Mill,
la idea de que se puede crear un sistema en el cual el capitalismo funcione solo en la producción. El capitalismo sirva para asignar óptimamente los recursos y una vez conseguido el producto se reparte como se quiere. Esa es la idea fundamental, se la he oído defender a Felipe González. Hay que permitir que el sistema sea productivo para que luego podamos repartir. Y no concibe el efecto, o no conciben, y no concebía Mill, el efecto de la distribución sobre la producción. El hecho de que si montamos un estado de bienestar como el que tenemos aquí, ese estado de bienestar es en realidad un gran culpable de nuestra crisis, porque se ha querido montar en los hombros del sistema productivo capitalista un peso que no se puede llevar porque ese estado de bienestar normalmente es imposiblemente dispendioso. Bueno, mucho de lo que aprendí allí, sigo manteniéndolo, de lo que aprendí en febrero del 56, en las revueltas estudiantiles de entonces, que hicimos algunos en nombre de la democracia y otros en nombre del Partido Comunista, pero en fin, no sabían lo que estaban haciendo. Y desde entonces, y si eso sí me viene desde entonces y desde Londres, soy partidario de la democracia por convencimiento y de la monarquía por sentimiento. No todo en la vida de un país tiene por qué ser racional. El sueño de la razón dogmática produce monstruos y una buena contradicción creo que oxigena el pensamiento de forma muy positiva. La persona que hemos citado muchos es Karl Popper, fue mi maestro, me enseñó que es más fácil descubrir el error que alcanzar la verdad. De su mano estudié la lógica de las contradicciones, que está presente en toda la vida social. De él aprendí que la democracia es un procedimiento al servicio de la libertad individual y no un fin en sí mismo. Es necesaria, pero es un procedimiento para lo otro. La definía él modestamente como el modo de cambiar de gobierno sin que corriera la sangre. Es una definición muy corta, muy suave, pero que creo nos llama la atención cuando todo se quiere decidir por voto, que a lo mejor el voto también puede equivocarse. Durante mi segunda estancia en la Escuela de Londres, me reafirmé en una convicción. Nunca he sido un liberal únicamente economicista. Ahora bien, sí creo que la lenta erosión del edificio del liberalismo clásico viene del convencimiento de que la economía en el fondo funciona mal. Solo si entendemos que el sistema económico, el sistema de mercado, funciona bien, entonces podremos resistir lo que ha sido una zapa por debajo. Sí, yo soy muy liberal, dicen unos, porque soy muy bien, una persona que escucha a los demás. Yo soy liberal, pero no creo en el sistema capitalista. La defensa del sistema capitalista es esencial para que para que nuestro liberalismo no se nos vaya de las manos. Pues esas son las ideas que quise transmitir cuando vine aquí a España. Tengo que decir que volví aquí en realidad movido por el patriotismo, pero eso lo hice en mi cátedra, en el Instituto de Estudios de Mercado, en los otros think tanks en los que he estado, y aunque mi carrera política no cuajó del todo, tengo que decirlo, sin embargo, creo que hice un servicio a la causa del liberalismo, que fue el consolidar la opción por el libre mercado en el grupo conservador. Es lo que los trotskistas llamaban entrismo. Uno se metía dentro del partido para que aceptase unas ideas, sabiendo que esas ideas no iban a conseguir la mayoría de los votos. Y me parece a mí que los resultados pudieron verse durante la presidencia de José María Aznar. Las virtudes del liberalismo clásico no se reducen naturalmente a lo económico. Nuestra filosofía se basa en la confianza en el ser humano, en un ser humano cuando es responsable de las consecuencias de sus decisiones. Dura responsabilidad. Sería maravilloso poder vivir la vida otra vez ayudados por la experiencia acumulada de otros años, pero
la flecha del tiempo vuela en un solo sentido. Y además, cuando los mayores damos consejos, no se nos escucha mucho. Y por ello, esa experiencia tiene que ser la de cada uno de nosotros. Cada uno tiene que aprender cuál es la mejor forma de seguir ese camino que se hace al andar. Las condiciones necesarias ya las conocemos, están en nuestras constituciones, la soberanía del derecho, límites a la violencia y a la coacción, libertad de opinión, de palabra, de asociación, respeto a la propiedad privada y de los contratos. Todo eso no tengo por qué repetirlo aquí. Sí es necesario recordar, sin embargo, que las libertades personales y políticas no son naturales. Lo ha dicho en varios artículos Mario Vargas Llosa. Son el producto de la civilización y la civilización no es natural. Es una costra por encima facilísima de romper y que debemos mantener para que siga siendo posible la libertad individual. Por eso me siento tan orgulloso de este premio, porque este es el papel que desempeña y va a desempeñar el Instituto Juan de Mariana. Y quiero dar las gracias a todos ustedes, a quienes equivocadamente me votaron y a todos los que han hablado bien de mí esta noche. Muchas gracias.